Bendiciones a todos, ¿cómo están? Queremos mandar saludos a todos nuestros hermanos y amigos. Y donde quiera que llegue este video, ya que estamos compartiendo una serie de mensajes acerca de la paternidad. Y hoy tenemos un mensaje poderosísimo, así que todos estén atentos. El título se llama ¿Tener un padre espiritual es bíblico? ¿Tener un padre espiritual está en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Así que todos atentos. Es importante este tema. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Escucha lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca se casó, no tuvo esposa, no registra la Biblia que tuvo esposa. Sin embargo, este hombre es el que más habla de la paternidad, habla de los hijos espirituales. Si nunca se casó, entonces, ¿cómo va a hablar de los hijos? Pero él habla de hijos espirituales. ¿Y dónde está en la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 4, verso 14 y 15. Mira lo que dice la palabra. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, hijos amados. ¿Vio? Él habla de hijos amados. En el verso 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Escuchó? Yo los engendré por medio del Evangelio. Si Él les dice hijos, pues es lógico que ellos también le dicen papá o un padre espiritual. Entonces, la Biblia sí habla de padres espirituales. Así que vamos a desglosar este tema porque va a ser de mucha bendición. Pablo no tuvo hijos, lo vuelvo a repetir. Sin embargo, él es el apóstol que habló más acerca de la paternidad, porque dice, yo los engendré. En lo natural, ¿quién es el que engendra? Las mujeres. Pero en el espíritu, en lo espiritual, el hombre es el quien engendra, porque el hombre transmite su ADN a sus hijos espirituales. Él es el que transmite su código genético, su ADN. Y por eso los hijos se parecen mucho a papá en cuanto al evangelio, en la forma de cómo hace él las cosas. Los hijos lo imitan. ¿Y sabe por qué dice que aunque tengáis 10,000 años, no tendréis muchos padres? ¿Quién es un ayo en la Biblia? Un ayo, ¿sabes quién es un ayo en la Biblia? Un ayo significa un maestro, un tutor, un animador, un consejero. Ese es un ayo en la Biblia. Por eso Pablo dice, tendréis muchos maestros, pero no tendréis muchos padres. Un maestro no se compara con un padre. O un padre no se compara con un maestro. Un maestro solo te enseña, aprendes o no. Hasta ahí se queda. Pero un padre le duele. Los hijos, él quisiera que los hijos mejoren en su vida espiritual. Por eso, los únicos que pueden transformar los hijos en cobardes para que sean grandes valientes solamente es un padre espiritual. Aquel que los toma, dice que él los engendró. Ahora, cuando una mujer engendra, ¿verdad que hay mucho dolor? Hay muchas contracciones cuando la mujer está a punto de engendrar un hijo o una hija. En el espíritu, hijos, es lo mismo. La palabra engendrar, ¿sabe lo que significa? La palabra engendrar significa sacar hacia afuera con dolor. Exactamente. La palabra engendrar es doloroso. Engendrar un hijo en el espíritu es doloroso. Porque no todos los hijos quieren ser engendrados por un padre o por un pastor. ¿Sabe por qué? Porque duele. ¿Y sabe cuál es el propósito de engendrar? Para que el hijo espiritual madure, para que se convierta en un verdadero hijo. Un verdadero hijo siempre quiere imitar a papá. Siempre quiere hacer las cosas como hace papá. Por eso la palabra engendrar es doloroso, porque no todos en la iglesia son hijos. Muchos son congregantes, muchos son visitantes, pero muy pocos hijos. Déjame preguntarte a ti, querido hermano y amigo que me está escuchando, donde quiera que llegue este video, ¿usted es hijo en su iglesia? ¿O es un congregante? ¿O es un visitante? Un visitante llega cada 15 días en la iglesia porque él no conoce la paternidad. Pero los hijos, donde quiera que está papá,
ellos están ahí. Donde quiera que papá llegue, ellos están ahí. ¿Y sabe por qué es tan importante un padre espiritual? Como ya hemos grabado muchos videos, hemos dicho que un padre es lo más importante porque da la identidad, da la paternidad, y los hijos viven confiados cuando ellos saben que tienen un pastor, un padre espiritual que los aconseja, que los corrige. Porque un padre espiritual es la única persona que te cambia los pañales espirituales. Un padre espiritual es la única persona que va a soportar tu mal carácter, tu mal genio. Es el que va a soportar tus berrinches, un padre espiritual. Aunque en la iglesia nosotros no podemos correr a la gente, pero lo soportamos aquellos que son rebeldes todavía. Pero si se convierten en hijos, en verdaderos hijos espirituales, entonces el papá está contento, está feliz, porque dice, hay algo que estoy haciendo que está bueno y beneficia a los hijos. Hasta que los hijos se conviertan en verdaderos hijos espirituales. Y un verdadero hijo espiritual no abandona a su papá, no abandona a su padre, porque él sabe que papá me corrige, papá me disciplina. Así que la Biblia habla mucho de hijos espirituales. Pablo, por ejemplo, tenía sus hijos espirituales. Iglesias enteras él los fundó y les llamaba hijos a todas las iglesias. Por ejemplo, Timoteo era su hijo espiritual, Tito era su hijo espiritual, Silas, todos ellos eran sus hijos espirituales de Pablo, aunque nunca se casó, pero él sabe cómo engendrar un hijo en el espíritu. Aunque en el principio duele, porque no todos quieren ser engendrados, porque duele. Así como una mujer cuando da luz le duelen las contracciones, el dolor se presenta y grita. Así en el espíritu el papá engendra a sus hijos espirituales. ¿Saben lo que dice Hebreos 12:8? Escucha lo que dice Hebreos 12:8. ¿Por qué no todos quieren ser engendrados en el espíritu? Dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquel padre espiritual que no aconseja a sus hijos, no disciplina a sus hijos espirituales, aquel pastor maduro no aconseja a sus hijos espirituales, entonces no son hijos, son bastardos. ¿Y quién es un bastardo? Un bastardo, es fuerte esta palabra, ¿verdad? Pero un bastardo es aquel que no tiene papá, no tiene un padre espiritual. Un bastardo, aunque en la iglesia hay muchos, no conocen su pastor, no saben quién es su papá espiritual. Por eso dice Hebreos 12:8, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso es importante los hijos. Y son poquitos los que son hijos en la iglesia. Son poquitos. Pablo tuvo muchos hijos espirituales. Por eso es importante nosotros que nos dejemos disciplinar, que nos dejemos corregir, porque un padre nunca te va a lastimar. Un padre siempre va a buscar lo mejor para usted, para que entre en el reino de Dios. Es importante. Dice, si te dejas sin disciplina, sois bastardos. ¿Cuánta gente está así en las iglesias? Iglesias enteras que no saben quién es su paternidad. Iglesias enteras no saben quién es su padre espiritual. Por eso hay tanta gente anda de iglesia tras iglesia. Hoy visitan una iglesia, el otro mes visitan otra iglesia y andan buscando una iglesia perfecta. Amén. Así que es tan importante nosotros que entendamos, necesitamos un padre espiritual. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra en primera Timoteo, el primer libro de Timoteo, en el capítulo 1, verso 1 y 2. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Mira lo que está diciendo Pablo aquí. Timoteo es su verdadero hijo en la fe. Aunque estos temas casi no se predican en las iglesias, y no porque no se predican, es que muchas de las veces no tenemos una revelación de ser un hijo
Yo tengo mi pastor, yo tengo mi papá, yo tengo mi padre espiritual. Él ora por mí, él intercede y me cubre con ese manto de poder. Por eso hay muchas personas. Por ejemplo, ustedes sabían que Eliseo le decía padre espiritual a Elías. Cuando los profetas de Jericó y los de Betel le decían, oye, será quitado hoy Elías. Y él les decía, sí, yo lo sé, yo lo sé. Todo lo que le decían, él ya sabía lo que sucedía con su padre espiritual. ¿Sabe por qué? Porque tenía una buena relación. Tenía una buena relación con su padre espiritual. Por eso cuando Elías fue arrebatado, él gritó, oh padre, padre, ¿qué pasó? Gente de a caballo. ¿Sabe por qué? Porque él era su padre espiritual. Por eso es importante tener un padre espiritual. ¿Usted tiene su padre espiritual? Si no lo tiene, búscalo. Búscalo hasta que lo encuentres. Sométete para que Dios pueda corregirte. Solo recuerda, el papá es el que cambia los pañales y nadie más. Por eso es importante nosotros que entendamos. Podemos tener muchos maestros de la Biblia, muchos consejeros, pero no hay muchos padres. ¿Sabe por qué? Porque el padre se guía con el corazón. El padre siempre va a buscar que los hijos mejoren, que los hijos cambien, que los hijos sean transformados. Usted lleva el ADN de tu pastor. Usted conoce su proceder, sus dones, sus talentos. ¿Quién es tu padre espiritual? Así que es importante nosotros que entendamos, debemos de tener un padre espiritual. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Les invito a que vean mis otros videos. Y donde quiera que llegue este video, les mandamos saludos a todos. Solo les pedimos un favor, dale like y comparte este video para que más personas sean bendecidas, para que más personas reciban esta palabra. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones.